Muy buenas noches, amigas y amigos, muy buenas noches a todos. Estamos aquí en Justicia para Todos en un nuevo capítulo por las pantallas de Política TV. Somos un medio independiente y pluralista al servicio de la comunidad y tenemos hoy un tremendo invitado, Cristian Contreras Radovich. Él es periodista, es doctor en filosofía y también, evidentemente, con una tremenda carrera televisiva y en el mundo de la dramaturgia, siendo reconocido a nivel nacional también por ello. Pero hoy lo tenemos como un actor político relevante con una propuesta tremendamente interesante. Cristian, te damos la bienvenida y te agradecemos el tiempo que estás destinando para poder conversar con nosotros aquí en Política TV, Justicia para Todos, desde la séptima región, Talca, para Chile y el mundo. Justicia para todo, vaya que es necesario, ¿no verdad? Pero Nicolás, un gusto estar contigo, con todos los amigos de tu programa y también a través tuyo con todo lo que es la séptima región, Talca, y también hacia donde se difundan estas palabras. A tu disposición, recordemos una cosa para partir al menos, que nosotros buscamos fundar la paz como Centro Unido, y la paz se funda sobre la base de la justicia, así que vamos por donde tú quieras. Gracias, Cristian. Es muy interesante esta nueva propuesta política que ustedes están planteando. Estuve viendo los principios que nutren la conformación del partido político Centro Unido y hay varios que me llaman profundamente la atención, y también me llama la atención que lo constituyeron ahora en enero, está en el partido de formación. Entonces, bien interesante que justo cuando existe un clímax político, una contingencia bastante ardiente, surge esta oportunidad de centro bien interesante. Y en ese contexto estuve viendo varios de los principios y me llaman la atención algunos. Cristian, cuando hablamos de la unión como principio del Centro Unido, ¿a qué se refieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren transmitir con esto? Cuéntanos un poco para que acá la gente vaya interiorizándose en este nuevo partido político, que ojo que va a tener como carta presidencial, que es lo que espera mucha gente. Esperamos a ti, a Cristian Contreras. Si esto es así y vamos fluyendo, es de esperar que sea así. Pero directamente a tu pregunta, cuando uno entre los principios del centro está la unión, es básicamente darnos cuenta que durante tanto tiempo se ha gobernado desde el punto de vista maquiavélico. Y Maquiavelo, en palabras sencillas, se resume, o podemos sintetizar la doctrina maquiavélica que hoy día la practican las derecha e izquierda en el poder, con tres renglones o tres postulados básicos. El poder es el fin de la política, el fin justifica los medios y divide para gobernar, pues. Sí. En consecuencia, esa división para gobernar, que es la norma política desde hace 500 años, desde que se publicó El Príncipe en 1528 por Nicolás Maquiavelo, es una norma que te lleva a la infelicidad. Es una norma que te consagra el siempre estar discutiendo, siempre dividiendo, y que de alguna forma ha llevado y es gran parte responsable de lo que nosotros llamamos la catástrofe civilizatoria, estructural, cultural en la cual nosotros estamos. Divide para gobernar, que se ha expresado precisamente en las derechas e izquierdas en nuestro país, entre la centro derecha y la centro izquierda lo mismo, es básicamente lo mismo, y que te ha llevado a una enemistad, a la intranquilidad y a la corrupción sistemática, porque cuando el sistema es dualista, se pasan el poder unos a otros, no existe la síntesis, y en consecuencia, por naturaleza, este sistema actual está consagrado para la corrupción en cuanto solamente has tenido dos alternativas que dividen. Nosotros como Centro Unido somos la síntesis, y así avanza el mundo, así avanza la realidad, y la síntesis es la unión. Unámonos, en palabras bastante sencillas, tenemos que unir al 95% de la gente para caminar por un camino que nos lleve a la felicidad. No puede ser lo que estamos viviendo, por lo tanto, es uno de los principios que de alguna forma, la unión, digo yo, sí, es uno de los principios con los cuales queremos reemplazar el maquiavelismo político al cual se ha acostumbrado esta sociedad
y que es responsable de la crisis en la cual nosotros estamos. Y es un eje tremendamente importante y necesario lo que tú planteas. Lo cierto es que no deja de ser revolucionario en la cultura cívica chilena, porque si es que se puede llamar cultura cívica chilena, pero si entendemos que está el Centro Unido mostrando una idea de gobernar basada en la unión, en la unidad en definitiva, y terminar con esta conciencia maquiavélica, resulta ser muy interesante educar a la gente en de qué estamos hablando y por qué se ha gobernado de esta forma. Y voy específicamente con algunos ejemplos prácticos para que la gente entienda la doctrina de Maquiavelo que se está aplicando en la actualidad en la política. El tercer retiro, los retiros de los fondos de la AFP. Hemos visto cómo se está jugando en el Congreso una fórmula bastante populista de poder gobernar con gente de la centro-derecha, de la derecha, de la izquierda, de la centro-izquierda, etc. Y algunos ex-gobiernos que están promoviendo esto para también estar bien con la calle, con la gente en la calle. Y cuando no se está de acuerdo con la calle, se ve que inmediatamente hay catástrofes, hay acciones violentistas que ocurren. ¿Cómo ves tú esta situación de que si no se da lo que quiere la gente, el pueblo, o con estas medidas populistas, inmediatamente la reacción es la violencia? ¿Cómo lo trabajaríamos eso? Lo que pasa, Nicolás, es que esto es lo que ha ocurrido con la AFP y particularmente con este recurso al Tribunal Constitucional por parte del gobierno. Desafortunado porque debió haber sido en el primer retiro, en el segundo retiro, pero en el tercer retiro, mira, incluso también el Tribunal Constitucional, si hubiese observado que el retiro es inconstitucional, debió haber intervenido en el primer retiro y no en el tercer retiro. Pero lo que hay acá, desde mi punto de vista, porque es algo mucho más profundo que en sí la jubilación. La jubilación, el sistema de AFP y todos estos cacerolazos a los cuales hemos sido testigos, reflejan en el fondo un descontento profundo, no solamente con el gobernante actual, sino que también con los partidos políticos en el poder. Es el reflejo del fracaso de la clase política, porque en estricto rigor, el tercer retiro, mira, hay más o menos unos 9 millones de afiliados a las AFP. Los que cotizan son más o menos unos 5 millones. Digo más o menos porque en este minuto no tengo las cifras exactas, ¿ya? Y tampoco quiero, no es que sea indolente con los detallitos y todas esas cosas, pero no las tengo en mis manos en este minuto exactamente los detalles. Pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa con el tercer retiro? El tercer retiro, en estricto rigor, según lo que uno sabe, no va a beneficiar mucho a los pobres y a la gente más necesitada. Eso uno lo tiene que decir. Sí. Fíjate tú que del segundo retiro, según las estimaciones que se tienen, solo han gastado el 30%. De los que retiraron, el 30% lo han gastado, pero el 70% lo han mantenido, es decir, no han necesitado ese retiro, ¿ya? Aquí quiero llegar, que este tercer retiro tiene muchas otras dimensiones. Tiene la dimensión de definitivamente destruir el sistema de AFP. Sí. Tiene también, por un lado, destruirlo porque se le va quitando solvencia, pero también aquí, ¿qué es lo que hay detrás? Es el reflejo, porque el cacerolazo, yo te podría asegurar que gran parte de los que estaban con el cacerolazo por el tercer retiro, por esta cosa del Tribunal Constitucional, más bien dicho, son personas que seguramente o probablemente no lo van a poder retirar porque ya están fuera del sistema, sino que está reflejando un tremendo descontento social, un fracaso de la clase política. ¿Por qué? Porque es una clase política que totalmente está aparte de la ciudadanía. Mira, aunque suene duro, pero yo ya lo he dicho, el Parlamento hoy día son operadores políticos.
El gobierno es un gobierno títere de la Agenda 2030 de la ONU, sí, del Foro de Davos, de la instauración en Chile de todo lo que es la cuarta revolución industrial transhumanista. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Cuando uno ve a este presidente con un 7% de apoyo, el Parlamento con un 2 a 3% de apoyo junto con los partidos políticos, es muy grave, Nicolás, porque eso significa que el pueblo no quiere a sus gobernantes. Y no los quiere, ¿por qué? Porque durante los últimos 50 años o 30 años, da lo mismo, se han preocupado de buscar su beneficio personal y no el beneficio de la ciudadanía ni del pueblo que es el verdadero soberano. Y en consecuencia, el pueblo desprecia a estos gobernantes que tenemos, a la derecha e izquierda en el poder, porque se corrompieron, porque buscaron su provecho personal y el provecho de sus familias a costa del beneficio de todo el pueblo y también de toda la ciudadanía y de la riqueza del país. Y cuando eso ocurre, cuando el pueblo no te quiere a sus gobernantes, es señal del fracaso político. Estamos en una sociedad fracasada políticamente. Nosotros esperamos recobrar ese respeto, ese amor al gobernante que alguna vez se tuvo. Pero en el fondo, sobre el sistema de AFP, esto refleja un descontento social. Yo creo que ahí radica más. Y también, ¿por qué? Porque uno tiene que darse cuenta que en los últimos 40 años que hay AFP, gracias a la cotización de todos nosotros, que nos quitaron unilateralmente las cotizaciones para la AFP, las grandes empresas de este país han logrado ser sólidas, gracias a la cotización del pueblo. ¿Y el pueblo qué es lo que siente? Prometieron hace 40 años que íbamos a tener, que se iba a jubilar con el 100% del sueldo. No cumplieron. También, entonces, la ciudadanía siente injusticia. Y siente eso a través de la AFP. Y esto es como se manifiesta. Si uno ve el sistema, nosotros como Centro Unido tenemos más de 10 medidas para mejorar el sistema, dentro de un marco de un sistema mixto de jubilación. Ese es nuestro capitalización individual con el pilar solidario, al fin y al cabo, que te hace un sistema mixto, y hay que fortalecer en ese sentido el pilar solidario, y hay muchas medidas al respecto. Pero este sistema, durante 40 años, ¿qué es lo que siente la gente? La gente siente que me están quitando la jubilación, o sea, la cotización. Les ha permitido a todas las empresas del IPSA ser súper sólidas, generar prácticamente una oligarquía económica gracias a nosotros. Así es. ¿Y cómo se nos devuelve eso? ¿Cómo se le devuelve ese trabajo? ¿Cómo los empresarios devuelven toda su fortuna o toda su solidez a la ciudadanía? Por lo tanto, tenemos un problema mayor que tiene que ver realmente con esto que yo te estoy diciendo, con un descontento, y que no tiene mucho que ver realmente con la tercera cotización, sino que con un descontento mayor. Es profundo el desazón, y tú lo mencionas muy correctamente. Este rechazo que existe en la clase política va en el sentido de no sentirse identificado por aquellos que están gobernando y aquellos grupos empresariales grandes que efectivamente con los dineros del pueblo, de la gente, han construido su riqueza, lo cual resulta ser demasiado evidente, y las redes sociales han permitido observar cómo se han enriquecido este 1% en Chile de una manera descabellada. Y aquí me detengo en otro principio que vi del Centro Unido, en la virtud. Le falta virtud entonces a gran parte de los gobernantes que existen en el país, y a aquellos también que están en esta cuota de empresas o empresarios con esta, especialmente en el área de la AFP y de otras empresas.
porque la gente también tiene que saber que hay muchas restricciones para el ingreso a generar una FP, o para poder invertir en ciertas cosas, o para poder ser parte de estos modelos, ¿verdad? Y ahí, en este contexto, ustedes como Centro Unido proponen la virtud y el trabajo de la virtud. Y el trabajo de la virtud resulta ser tremendamente importante. Y ahí, ¿cómo buscan llegar a ese camino? Porque las propuestas que de principio son maravillosas. Yo lo estuve leyendo y lo cierto es que lo comparé con varios de los partidos políticos tradicionales y en la gran mayoría son distintas. Son distintas y son mucho más profundas y mucho más difíciles de lograr. Pero aún así son mucho más loables y son más atractivas para un contenido filosófico quizás más visto antiguo, griego, quizás, no sé. En cuanto a la virtud, ¿qué es lo que proponen ustedes? ¿Cómo lograr esto a nivel político, Cristian? Bueno, la práctica de las virtudes solamente se logra con el ejemplo, Nicolás. Es el ejemplo simplemente el que cambia las costumbres. Hay una máxima del pensamiento en filosofía política que te dice que el pueblo siempre imita el ejemplo de sus líderes. Eso siempre es así. Entonces, cuando, por ejemplo, uno, durante el estallido social, después de que apretaron la tuerca mucho, ve saqueos en las calles, saqueos que estremecen a supermercados y a cuantos restaurantes, hoteles y otras tantas cosas, robos y todas esas cosas, es porque el pueblo aprendió eso de sus líderes. Durante años saquearon al pueblo, durante años robaron de chaqueta y corbata. Sí. Y claro, y las derechas e izquierdas decían que no, aquí no hay corrupción, en Chile no hay corrupción. Y a partir del año 2012, en este despertar de la nueva era, al fin y al cabo, de la era de la virtud, de la luz. La virtud son los poderes de la luz, al fin y al cabo. Nos despabilamos y nos dimos cuenta. Caso Cabal, caso Penta, caso Soquimich, caso Cascada. He hecho programa entero de todos los casos de corrupción. El caso Corpesca, que te das cuenta de alguna forma que ese ha sido el ejemplo que el pueblo imitó. Y por eso es muy importante el ejemplo. Si tú tienes un líder virtuoso, correcto, responsable, puntual, que habla con la verdad, el pueblo va a imitar eso, porque siempre es así. ¿Y qué es lo que hemos tenido durante los últimos tiempos? Malos ejemplos, Nicolás. En la historia, y esto permíteme darte un poco más de contexto histórico. Quien habla, me dediqué durante 13 años de mi vida a establecer una teoría política que plasmé en mi tercer libro, que se titula Político en 2012, publicado por la editorial Universitaria. Me dediqué 13 años ¿a qué? A hacer una radiografía de la sociedad y de la cultura actual. Una radiografía científica, obviamente, del comportamiento, de las superestructuras de nuestra sociedad. Y claro, se llega a la conclusión de que estamos en una profunda crisis y decadencia. Y luego, yo postulo, después de que explico la realidad, postulo soluciones. Capítulos 7 y 8 del libro son las grandes reformulaciones del Estado para construir un nuevo Chile y una nueva cultura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ese es el trabajo que hice durante mucho tiempo en el ámbito de la filosofía política, como un aporte a la que alguna vez fue la más alta de toda la ciencia, la política. Ojalá que vuelva a ser con lo que estamos haciendo nosotros. Pero no con ganas de meterme en esta política maquiavélica, porque la política moderna, la política que hoy día hay en el país, se sintetiza en el maquiavelismo y se sintetiza en los vicios. Entonces, cuando tú revisas toda la historia, tú dices, hoy, aquí en Occidente, si me quiero meter a la política, tengo que corromperme al fin y al cabo. Y eso no va con mi forma de ser. Pero claro,
al revisar la filosofía política de la historia, uno llegó ¿a quién? A Confucio, sabio filósofo chino del siglo VI a.C., contemporáneo de Buda y de Lao Tse. Y Confucio, con sus 4 libros, estos siempre los tengo aquí a mi lado, eso sí, trato de leerlos, sí, aquí están los 4 libros clásicos de Confucio. Confucio, lo maravilloso de Confucio es que es la antítesis de Maquiavelo. Entonces, cuando en el ámbito político, que es una reformulación de las 8 reformulaciones del Estado, bueno, ¿qué hacemos con esta política maquiavélica y corrupta? Confucio. Confucio es la virtud en política, no la santidad, Nicolás. A los santos tú lo puedes encontrar en la derecha. Ahí tiene a Renato Poblete, que es un santo de la derecha, a Caradima, que es otro santo de la derecha, y a cuántos cardenales. Esos son los santos de la derecha. Nosotros no, aquí no somos santos, somos personas virtuosas. Y las personas virtuosas, aparte de cultivar los poderes de la luz, los poderes de Confucio en ese sentido, lo más importante de una persona correcta es corregir el error. Es decir, si tú cometes un error, el error es no corregir el error, porque uno aprende de los errores, aprende de las fallas, y así uno va creciendo. Y en consecuencia, esa es el padre del centro político, es la virtud de Confucio. Confucio te dijo 600 años antes de Cristo: ama al prójimo como a ti mismo. Gobierna con sabiduría, y gobernar con sabiduría, la sabiduría se expresa en el equilibrio. Gobierna con virtudes, gobierna con la verdad, dice Confucio. Porque el único camino para ser feliz, te dice, es el camino medio. Si tú estás a la izquierda, tu vida va a ser siempre una pelea contra la derecha. Así es. Si estás a la derecha, todo el rato vas a estar peleando con los de la izquierda. Y así se ha estructurado dualísticamente esta sociedad. Nosotros somos la síntesis, el camino medio, para que todo el sistema evolucione. Por eso, más allá de quien habla, lo importante es el centro unido. Porque uno va a pasar, uno ya más viejo, tiene 51 años, durará lo que tenga que durar. Pero lo importante es que el centro unido represente precisamente esa síntesis, ese camino medio, el equilibrio en la política, porque termina siendo todo esto, al fin y al cabo, una situación donde tú tienes las derechas e izquierdas corrompidas por los vicios. Bueno, hagamos una política basada en la virtud, para la felicidad de todos, para la prosperidad de todos. Eso es lo que nosotros proponemos. Sí. Y nunca, siempre me permito señalarlo, porque esto es teoría política. Hay algunos demócratas cristianos que se dicen de centro, pero es como cuando se cambian el nombre. ¿Te acuerdas? La Concertación pasó a ser Nueva Mayoría. Sí, Nueva Mayoría, sí. La Nueva Mayoría ya eran los mismos. Es decir, son unos demagogos del porte de un buque. Y ahora, como están podridas las derechas e izquierdas, no, somos de centro. Mira, en la historia, y aquí es parte de lo que a mí me corresponde hablar como doctor en filosofía de la ciencia y como máster en filosofía política. En la historia de Chile y de América, nunca ha habido un partido de centro político hasta nosotros. La democracia cristiana, aunque salgan 2 ex ministras de Estado diciendo no, que somos de centro. Oye, la derecha. A mí me duele la cabeza a mí me duele la cabeza cuando escucho eso. Pero, sí. Y porque es demagogia, es más pan y circo para la gente nomás. ¿Por qué? Ni tampoco el Frente Amplio de centro, ni tampoco Frafra de centro, menos Renovación Nacional, ni siquiera el peronismo es de centro. Y solamente por una razón. Porque el padre del centro político es Confucio en la historia universal. Entonces, si uno realmente es un investigador
de la teoría política universal, el padre del centro es Confucio, y nosotros reconocemos eso y lo incorporamos. Si la DC hubiese tenido realmente de referencia a Confucio, te compro que es de centro. Lo mismo con el Frente Amplio, lo mismo con todos los que te mencioné. Pero la democracia cristiana particularmente venera al Vaticano, pues. Entonces no tiene nada que ver con la virtud, al contrario, tiene que ver con las fuerzas diabólicas. Así que bueno, es parte del asunto. Muy cierto, Cristian. Y mira, efectivamente hay mucha demagogia en la cultura o en la política actual chilena. Y en los partidos tradicionales especialmente se utiliza mucho a Chomsky para poder manipular a las masas. La manipulación política se utiliza mucho, se buscan enemigos comunes, se le infunde miedo, y este miedo trata de controlarlo, y a través de los medios de comunicación se logra esto. En cuanto al tema de la crisis, entre comillas, la crisis sanitaria o la pandemia que estamos teniendo, con todas las restricciones políticas, nuestras libertades, incluso de repente ya uno puede pensar hasta que quieren que nosotros pensemos de una determinada manera, están trabajándonos como robots. Y ahí esta fórmula que hay demagógica impuesta en la búsqueda del control de la gente, de las masas, a través de la manipulación política, y con lo que tú mencionaste hace algunos minutos atrás, de esta especie de organización que busca controlar también estos procesos de vacunación e inoculación que se están llevando a cabo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Que ya en el mundo uno ve a la ONU, uno ve a la OMS, la OMS es una organización política, increíblemente se ha dado vuelta la chaqueta 4, 5, 6 veces a lo largo del último año con respecto a todas sus ideas de salud. Y vemos que hay una carrera de los laboratorios para generar distintos tipos de vacunas, compitiendo de cuál es la mejor para destruir o ni siquiera destruir, sino como mantener a este virus del coronavirus controlado hasta que el próximo año mute de nuevo y quieran vacunarnos de nuevo. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es tu visión en relación a todo este proceso de manipulación de medios, de manipulación de masa con respecto a las vacunaciones? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Para dónde va esto? ¿Cómo podemos buscar un poco de luz al respecto? Querido Nicolás, si hablo te van a censurar. Esperemos que no. Recuerda, Cristian, que este es un canal independiente y pluralista, así que para tranquilidad de todos nuestros auditores y todos los que nos siguen en las redes sociales, nosotros no somos censurados por nadie. Así que, por favor, adelante. Nicolás, mira, esto es un país confinado. Esto no tiene razón de ser. Esto es abuso. Este gobierno es un gobierno títere. Las derechas e izquierdas son títeres, son instrumentos eslabón clave junto con los medios de comunicación masivos, prensa, radio y televisión, para instaurar este gran reseteo. Lo que importa es la Agenda 2030, es la destrucción de la convivencia, es el control social. Por lo tanto, cuando vayas a China, te puedes tomar la sopa de murciélago con mucha tranquilidad, porque no te va a pasar nada. No salió el virus de ¿cómo se llama?, de un murciélago. Esto lamentablemente no tiene nombre lo que están haciendo. Sí. Las élites mundiales ya controlan y están reseteando la sociedad, tomando como eslabones claves la prensa, la radio y la televisión masiva y los partidos políticos de derecha e izquierda. Estos eslabones están comprados, pagados por ellos, por el dios dinero, y están imponiendo toda esta doctrina de shock que está significando una debacle social, humanitaria en nuestro país. Ahora bien, de todos los países de la Tierra, el principal laboratorio de experimentación social de este reseteo es Chile.
Y también Chile se ha transformado de ser este laboratorio no solamente de experimentación social, sino que ahora de experimentación biológica. Entonces, fíjate tú que yo conversaba con un amigo australiano, allá no hay máscara, la están pasando bien, el abierto de Australia se jugó todo sin máscara, con algunas medidas de restricciones, pero en general yo le pregunto, bueno, ¿y las vacunas? Y él me dice, no, acá nosotros en Australia estamos esperando la experimentación fuera de Australia para ver qué vamos a hacer nosotros. Claro, evidente. Y están experimentando con los chilenos. ¿Por qué? Por la ignorancia del chileno, que es el talón de Aquiles, la mala educación del chileno, que la han consagrado las derechas e izquierdas con la reforma educativa. Sí. Consecuencia, cuando tú hablas de esto del virus, realmente el virus es secundario. Que quede claro, lo estoy diciendo porque de todas las dictaduras que se han tenido en la historia, esta es la peor de todas. ¿Sabe por qué? Es la peor de todas las dictaduras porque simplemente es planetaria. Fíjate tú lo que estamos viviendo. Y debido a que habíamos despertado para realmente construir un nuevo mundo, más concreto, un mejor mundo, nos tiran esto que no tiene nombre. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que decir respecto de las cuarentenas. Nos tienen aprisionados, están matando en vida la salud mental de toda la población. Piensa tú en los niños que llevan más de un año en casas, adentro de las casas. Seguramente uno dirá, no, a mí no me importa, yo tengo una casa linda, sí, pero yo estuve en una casa con 62 personas metidas adentro, hacinadas, en otra casa con 28 personas metidas adentro, hacinadas, que no pueden salir. No tiene nombre lo que están haciendo, Nicolás, no tiene nombre. Y me permito también, nos obliga, o más bien dicho, están implementando reglamentos que no tienen categoría de ley, inconstitucionales, como por ejemplo el uso de la mascarilla, las multas de 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos por el no uso de las mascarillas. Fíjate el abuso de estos dictadores. Mira, lo peor de todo, porque siempre podría ser peor. Y lo que podría ser peor es que en realidad, mientras la derecha y la izquierda estén en el poder, la orden que viene de las élites de Davos y del Foro Monetario Internacional es que tienen que mantener a nuestro país en confinamiento durante los próximos 5 años. Eso es lo que quiere la derecha e izquierda. Eso es lo que quieren también los medios de comunicación masivos. 5 años para instalar definitivamente todo este reseteo social. Yo te sugiero, te recomiendo esos libros, porque cuando tú te lees el COVID-19, el gran reseteo, lo que viene a Chile durante los próximos años es el microcosmos el reflejo de esta dictadura planetaria. Quieren instalar a una élite muy pequeñita, parlamentaria partidista, que ya ganan como reyes, y abajo puros pobres. Va a venir aumento de la cesantía, aumento de la corrupción, en consecuencia por los delitos. Y todo esto también va a destruir el tejido social, la industria turística, los restaurantes. Todo es un reseteo social para mantener a la ciudadanía como esclavos, como siervos. Eso es lo que quieren. Y estos plutócratas en el poder mundial compran a los parlamentarios de derecha e izquierda maquiavélicos porque a ellos solamente les interesa el poder, la plata, al fin y al cabo para ellos. Ni siquiera el poder, le interesa la plata. El dinero. Y de hecho hay un dicho que es que las leyes en Chile se hacen en los pasillos del Parlamento. Porque ahí es donde están los lobistas, donde se conversa tras bambalinas y después ya llega cocinado al Parlamento. Lo demás parece ser un show. Por eso es muy delicado, por eso nosotros pensamos, mira,
no es que uno lo piense de manera voluntarista, esto yo ya lo analicé hace mucho tiempo, pero en realidad nosotros como Centro Unido, aquí te muestro el logo, ahí está, Centro Unido, excelente, es la única alternativa a las derechas e izquierdas y realmente para que este país prospere. Si no, la orden de allá, de las élites, es mantenernos confinados 5 años. Esto dentro, como te decía, dentro de todas las dictaduras, no tiene nombre. Ahora salió un reglamento que la policía sanitaria puede entrar a tu casa sin permiso. Entonces, claro. El estado de excepción constitucional permite todo este tipo de acciones que son bastante inconstitucionales, derechamente, sí, y están en contra de los tratados internacionales también, de los derechos humanos, en definitiva. Y vemos cómo existió un abuso en las sanciones. Ahora, reunirse con gente tiene sanciones de 5 millones de pesos, de ahí en adelante, y otro tipo de sanciones. El trasladarse en determinados horarios tienen sanciones. O sea, ¿cuál es incluso acá en Talca, no sé, en Santiago bien, o en otras regiones, en la séptima región, en las principales capitales provinciales y la capital regional acá en Talca, pusieron una restricción vehicular. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué ponen restricción vehicular? No tiene mucho sentido que te pongan una restricción vehicular para poder transitarte si tú estás en una fase, o la segunda, o la tercera, no hay lógica de eso. Y comenzaron también con restricciones vehiculares innecesarias. Entonces, no se va entendiendo un poco esto, sino que es cuando uno concluye lo que tú mencionas. Ahí uno puede decir, bueno, en realidad tiene sentido el que quieran controlarte a través de determinadas medidas sanitarias para lograr que los más ricos mantengan el poder, siendo más ricos, y aquellos que estaban en el tránsito para ir con una movilidad social, porque Chile tenía una movilidad social bastante importante, de hecho la mejor de Latinoamérica, económicamente hablando, digámoslo así, pero luego hace un par de años ya comenzó una debacle, y después de esta pandemia o de esta dictadura sanitaria, como tú mencionas, que yo soy más partidario de esa frase en la que mencionas tú que de otra cosa, vamos a ver una polarización financiera económica gigantesca entre aquellos que son ricos, van a seguir siendo súper ricos, y aquellos que son pobres se van a generar más campamentos, más destrucción, más delincuencia, más narcotráfico. Y eso es lo otro que estamos viendo. El narco está en el norte del país y en el centro muy fuerte. Entonces estamos viendo que ojalá que no nos transformemos en un estado narco en los próximos años también, y tengamos esta problemática aún adicionando ya lo que tenemos. Cristian, tú dijiste, permíteme señalar una cosa, Nicolás, sí, porque Nicolás, ya después de este año de shock económico del año pasado, según el Banco Mundial, 2,3 millones de chilenos pasaron de la clase media a la clase vulnerable y pobre. 2,3. 3 millones de chilenos están hoy día cesantes. Aumentó la cesantía. 67.000 pequeñas y medianas empresas sujetas a la ley de protección de las empresas. Nunca antes en la historia de Chile, de 200 años, se había estado tan endeudado como ahora, gracias a las políticas de endeudamiento de la izquierda y la derecha, porque esto viene aumentando con Bachelet y con Piñera. Se debe el 84% del Producto Interno Bruto. Están rompiendo a nuestro país con medidas abusivas, pero también hay una máxima política que te dice: el pueblo, que es el soberano, no tiene por qué obedecer leyes injustas. La desobediencia civil, la desobediencia Gandhi. Y aquí estamos frente a leyes injustas, a una policía sanitaria tremenda, y a mí me consterna, eso sí, el nivel de corrupción, porque decían ahí, escuchaba a unos operadores políticos, unos lobistas de izquierda y de derecha hace un año atrás, decir: no, en Chile no hay corrupción, no somos corruptos.
Y yo no me puedo explicar, y me consterna darme cuenta que no hay ningún general de carabineros que defienda al pueblo, o que se haya leído estos libros que te dije, que son elementales. Ningún general del ejército, de la aviación, de la fuerza aérea, de la marina, ningún almirante que diga, le pare el carro a Piñera, que le pare el carro con tanta mentira. Por eso a mí me consterna los niveles de maldad, de vicios, de omisiones, de corrupción, de oscuridad, de malevolencia. ¿Cómo la combatimos? ¿Con más malevolencia? No, con luz. La oscuridad se combate con luz. Por lo tanto, nos queda eso a nosotros, nos queda defender la búsqueda de la verdad, la libertad, pero nosotros estamos de alguna forma, y yo te lo estoy diciendo, me consterna ver las autoridades del país actuando así. Me consterna ver que no hay ningún diputado, senador de la República que quiera el bienestar de la ciudadanía. Es increíble lo que está ocurriendo. No tiene nombre. Por lo tanto, eso es. Te escucho. Esperemos, Cristian, que efectivamente en estos tiempos de oscuridad haya más luz para poder ir visualizando qué caminos optar. La gente necesita eso. Y en ese contexto, mostrar y decirle a la gente cuál es el futuro del Centro Unido, cuáles son los siguientes pasos que hay. Yo he visto que tú estás muy activo en las redes sociales, estás viajando a lo largo de todo Chile también, realizando estas conversaciones muy cercanas, mostrando cuáles son los puntos filosóficos del Centro Unido basados en Confucio. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué es lo que viene para el Centro Unido aquí en Chile y también ir mostrando luz también para nuestros hermanos de Latinoamérica? El Centro Unido, mira, en este minuto somos un partido en formación, ¿ya? Debido a todo lo que está ocurriendo, nosotros llevamos poco más de un mes de partido en formación, y en este minuto tenemos 5.704 firmas, ¿ya? Necesitamos 20.000 firmas, por lo tanto, para hacer un partido oficial. Pero el tema también es que debido a todos estos procesos eleccionarios se nos restringieron. Uno tenía 200 días, ahora tenemos 100 días para buscar firmas, ¿ya? Digo esto ¿por qué? Porque nosotros estamos buscando firmas, así que aprovecho a toda tu comunidad que nos apoyen. Se van a demorar 2 minutos en ingresar a cervel.cl. En la primera página está Partidos en Formación, con la clave única. Se demoran 2 minutos en apoyarnos, ¿ya? Y si no les gusta, 3 minutos en desafiliarse, así que da lo mismo. Pero digo yo, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estamos haciendo con mucho esfuerzo todo esto, autogestionado, y nosotros lo que tenemos en el poder son partidos políticos, derechas e izquierdas, con refichajes ilegítimos. Recuerda, el financiamiento ilegal derivó, el financiamiento ilegal de la política, el caso Penta y todas estas cosas que es ilegal, derivó en que, bueno, los partidos se tenían que refichar, y se reficharon simplemente enviando fotocopias de los carnets de identidad de las personas. Así es. Y nosotros lo estamos haciendo como corresponde. Entonces tenemos en el poder, para más remate, partidos ilegítimamente conformados. Fíjate tú que hoy día uno pasa por las calles, ve estas palomas que contaminan. Oye, y nadie pone el partido político, son todos independientes. Sí. Para que te des cuenta cómo está la situación. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos del Centro Unido, porque tiene otros valores, tiene otra vibración. La baja vibración tú la encuentras en el Parlamento, en los operadores políticos que se han corrompido. Por lo tanto, nosotros estamos en eso, así que les pido a través tuyo que nos apoyen, porque tenemos menos tiempo, muy poco tiempo tenemos, y porque nos faltan más de 15.000 firmas, así que
Pero si eso es así, y tenemos la firma y creemos y pensamos que las vamos a lograr de aquí a los poco más de 40 días, 50 días que nos quedan, pensamos que vamos a ser la única alternativa real para un gobierno de la conciencia, para un gobierno de virtudes, no de santos, siempre lo recuerdo. No, aquí los santos la pasan mal, nosotros la pasamos bien. Pero necesitamos ese apoyo, así que les pediría que a todos los amigos que nos apoyen, que les diga a la abuelita, a los tíos, a los nietos, a los sobrinos, a los hermanos, que apoyen el Centro Unido para construir y para que el sistema evolucione, porque tiene la derecha, la izquierda, y el centro es la síntesis, es la expresión de la síntesis, para que la sociedad entera evolucione. ¿Te das cuenta? Porque cuando nosotros seamos gobierno, eso va a implicar que incluso la derecha e izquierda se van a tener que reformular, regenerar, claro. ¿Te das cuenta? Para poder reencantar a la gente. Efectivamente. Entonces, Cristian, en eso estamos. Cristian, te queremos agradecer el tiempo tuyo destinado para darnos a conocer la filosofía formativa del Centro Unido, este nuevo partido político en formación. Aquí desde Justicia para Todos invitamos a la gente y promovemos que las ideas sean las que primen, y efectivamente aquellos que quieran participar en el Centro Unido, ingresen a la página del CERVEL, pueden hacerlo, como dijiste tú, rápidamente, ahora con la clave única, y sería muy interesante tener esta idea de la síntesis del Centro Unido, un partido de centro realmente, como lo mencionas tú, con la filosofía de Confucio, qué mejor, obviamente, y para así lograr tener una opción distinta en lo que existe. Nuevamente te agradecemos aquí desde Justicia para Todos tu tiempo. Despedimos entonces a ti, Cristian Contreras Radovich, Dr. File, periodista, doctor en filosofía, aquí líder del partido en formación Centro Unido, para que puedan lograr ese primer camino, ese primer paso, esa primera meta, y ser un agente importante para los cambios positivos, especialmente en estos tiempos de oscuridad. Muchas gracias por tu tiempo. Quedan las puertas abiertas aquí desde la 7ª región del Maule. Somos Política TV, un medio digital, independiente y pluralista al servicio de la comunidad. Un fuerte abrazo, Cristian, muchas gracias por tu tiempo y te deseamos el mayor de los éxitos. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo a todos allá a la distancia, y creemos entre todos un nuevo Chile más consciente y unido, necesario para realmente poder tener un país digno de ser heredado a nuestros hijos, porque esto ya no lo es. Centro Unido. Chao, Cristian, que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral, Civil y Penal. Contáctanos al teléfono 71 22 19 556 o visítanos en www.estudioslegales.cl.